Bienvenidos a bordo a una noche, como siempre, especial, con grandes invitados. Y conmigo empezando con... ¿Vieron que los chistes de gallegos no eran de gallegos? Son chistes de catalanes, chistes de vascos, de gente que realmente no sabe finalmente por qué se termina peleando. Porque primero empiezan con la autonomía, después se pasan a la independencia y por último se terminan peleando porque no los dejan votar. Es verdaderamente insólita la escalada del tema de Cataluña en España, o ya no en España, porque estamos viviendo situaciones muy curiosas. La derecha, que se enfrentaba y se enojaba con Sendero Luminoso porque le cortaba el dedo a la gente que votaba en Perú, no deja votar a los catalanes que quieren expresar su independencia. Y la izquierda en general, el progresismo, sobre todo se nota mucho acá en la Argentina, defiende, bueno, a los más ricos de España, a los más conservadores de España, a los corruptos como Pujol, que acompaña un montón de gente a Pujol en ese tema de corrupción. En fin, es bastante particular el fenómeno de Cataluña, sobre el cual no me voy a introducir mucho, pero como tengo dos videos, uno no se los voy a pasar porque ustedes lo han visto. Es el video de este jugador de fútbol Piqué, famoso porque está casado con una cantante que se puso a llorar, que dijo que era capaz de renunciar a la ciudadanía de España, al seleccionado de España, y que bueno, todo su esfuerzo y Barcelona era maravilloso. Un poco antes, bastante antes, hay un diputado, un eurodiputado que se llama Javier Nart. Y él decía a propósito de esto, sin saber lo que iba a hacer el Barcelona, esto decía para que ustedes tengan un poco de idea de lo que pasa en España y precisamente en Cataluña. Mira, yo llegué a Barcelona en el año 65, o sea que sé de lo que te hablo porque era el franquismo. Contra Franco éramos 4 y el cabo. Yo cuando estoy viendo ahí en televisión a personas de mi edad, no digo gente joven, que a Dios gracias no vio el franquismo, heroicos resistentes de la nada, yo no los vi en el 65 al 75 en ninguna parte. Estaba el Partido Comunista, el PSUC y algunos más, pero esos no estaban en ninguna parte. Mira, ayer apareció un esperpento que es la declaración del Barcelona Club de Fútbol, que dice que, de acuerdo con su vieja tradición de defensa de los valores, bueno, cuando la policía nos turraba a modo en la Facultad de Derecho de Barcelona, que teníamos el campo del Barça abajo, yo no recuerdo un solo presidente, ningún miembro de la Junta Directiva, ningún jugador, nadie del Barça que dijera lo más mínimo. Te diré más. El único club de España que no ha dado jamás una medalla de oro y brillantes a Franco es el Barça, porque le dio 2. Una en el 72 y la otra en el 74. Y ahora me vienen con el cuento de que son la representación de Cataluña. Cuando caían chuzos de punta, el Barça ni estaba ni se le esperaba. En fin, para Piqué, que lo mira por TV. Pero sin entrar en todo este tipo de sentimentalismos políticos e intereses, les recuerdo que verdaderamente se está haciendo una moda esto de la secesión, que seguramente en algún momento, dentro de 45 años, llegará a la Argentina. Porque este mes, nosotros atareados con España, hemos perdido la noción de que en Italia va a haber 2 referéndums, vinculados también a este intento de separatismo, de 2 regiones, 2 referéndums este mes, uno en la Lombardía y el otro en la región Veneta. Hay que tomarlo en cuenta porque por ahí ocurre algo parecido a lo de Cataluña, ya que hace tiempo que los italianos ricos no quieren pagar por los italianos pobres. Mientras tanto, también este mes en Italia, porque también allí hay movimientos, van a replicar la marcha de Mussolini sobre Roma. Pequeño detalle, que estamos perdiendo noción de entendimiento. Como ustedes saben, hay una pugna hoy en el gobierno sobre quién va a ser el embajador en los Estados Unidos. Ahora han atribuido a que el candidato a senador y seguro senador
Esteban Bullrich podría ser un hombre que una vez elegido le den el premio o no premio de ser embajador en los Estados Unidos, y en su lugar iría alguien muy allegado a Mauricio Macri, alguien que cursó el colegio con él, que tiene travesuras, que alguna vez hicieron negocios juntos, y si no los hizo con Mauricio, los hizo con Franco, que se llama José Torello, alguien de comunión diaria con Mauricio Macri. Pero no es al único a Bullrich que le han dicho que por ahí es embajador. También se lo han dicho a Pratgay, pero que mientras tanto no hable. Y también se lo han dicho a Melconian, y de paso le dijeron que mientras tanto no hable. En realidad nadie quiere hablar hasta que llegue el 22. Pasamos de hoja y vamos al tema sindical, porque hoy hay un confederal, hoy martes, mañana en todo caso, un confederal de la CGT, donde por supuesto no van a tratar el tema ni del paro ni de huelga, que hasta hace 15, 20 días estaba en la comidilla de todos los dirigentes sindicales. En verdad, parece que el episodio del Pata Medina los ha inoculado de terror a todos los dirigentes sindicales. Pero ciertamente antes ya la CGT había decidido suspender el paro. Se habían reunido varios dirigentes importantes de la CGT y se comprometieron a que no van a hacer el paro, que van a apartar seguramente a algunos de los más belicosos de la CGT, y después también seguramente elegirán a un secretario general en lugar de los 3 que hay. De todos los que juegan, que han negociado con el gobierno, de un modo o de otro, el que no participó es Moyano. Curioso porque es el más cercano a Macri. Recuerden el negocio de la basura en la capital federal. No se sabe qué es lo que va a hacer Moyano, y creo que ni Moyano lo sabe, aunque él está tentado con ser una especie de sucesor de Humberto Grondona y presidir en Zúrich la FIFA. Mañana es el confederal. Por ahí, 48 horas más tarde, Mauricio Macri los invita, los convoca a los dirigentes sindicales para explicarles que él no los está persiguiendo, que el episodio del Pata Medina es un episodio horrible, desagradable, que es parte nada más que de la justicia, que él no tiene nada que ver con eso, y que en todo caso, esas persecuciones por ahora están suspendidas. Porque, y acá tenemos que ir al Pata Medina. Lo del Pata Medina, ¿es solo el Pata Medina? En el gremio de la UOCRA, donde está privatizada por regiones la UOCRA, ¿es solo él o hay otros? Por ejemplo, ustedes saben que como método los sindicatos cobran una mensualidad de la obra o de los constructores de la obra que se realiza. Y también cobran la inscripción de personal que no va a trabajar. Y también, por ejemplo, en una zona, bueno, voy a hablar de una fábrica de autos, inventaron el tema del final de obra. Cuando se concluyó una fábrica de autos, fueron y dijeron que el final de obra tiene que ser recompensado. Y esa también es una práctica de ingresos de fondos entre el catering, otros servicios que tiene la abuela, el tío, el amante, etcétera, etcétera. Ahora, ¿eso solo lo hacía el Pata Medina? No. ¿Todo eso no dependía también de una persona superior? Bueno, todos lo sabemos, pero justo esa persona superior tiene buena relación con Mauricio Macri. Dejémoslo por el momento el episodio. Sí tienen que saber que al Pata Medina le avisaron que podía tener conflictos con la justicia, y él medianamente lo sabía, y se lo informó o se lo sugirió un importante dirigente peronista. Bajo este diálogo: escúchame, Pata, ¿vos conocés Europa? Sí, dijo el Pata, fui una vez. Bueno, ¿por qué no te vas de vuelta y volvés después de las elecciones a ver cómo está el ambiente acá?
Y el Pata rechazó esa posibilidad. Le dijo que él quería pelear y que, bueno, no le iba a pasar nada. Hoy está en la cárcel. Cambiamos de tema, cambiamos de rubro y les recuerdo que mañana, casi seguramente, se va a anunciar la compra del grupo de Cristóbal López, que medianamente la gente refiere que va a ser adquirido por allegados al presidente Macri. Sorprende esta inquietud del macrismo por los medios de comunicación. Sorprende porque cuando llegaron al gobierno dijeron que los medios de comunicación no existían, que lo único que importaban eran las redes. Pero desde entonces están entrando en distintos medios de comunicación, con la curiosidad de que el presidente de la República, el otro día, al denunciar las mafias, la mafia sindical, seguramente la mafia judicial, etcétera, también denunció a la mafia periodística, pero no dio detalles. Creo que vamos a tener que esperar un poco para conocer cuál es el pensamiento, los elementos de prueba que tiene el presidente, para ver quiénes son los mafiosos en el periodismo. Acá no podemos ejercer eso porque somos poquitos y lo único que tenemos es un avión un poco viejo. Cambiamos de tema. En el tema del grupo económico que va a comprar, van a tener que anotar el nombre de algún empresario vinculado a Central Puerto, alguien que estuvo en Quilmes. Hay todo un movimiento empresario en todo esto vinculado a la energía, a los medios de comunicación y también, por ejemplo, dentro del mundo ese del juego, me parece que el señor Angelici, ese que tanto quiere la señora Carrió, ha ingresado como socio en el grupo que maneja, de Cristóbal López, que maneja el casino del puerto. En fin, de todo tendremos que saber también si en el juicio que empieza ahora sobre el caso Chicone con el ex vicepresidente Vudú, alguien va a preguntar cuánto sabía o qué sabía el expresidente Néstor Kirchner de esa operación. Y también cuánto y qué sabía la señora Cristina. Y ya que están preguntando, podrían preguntar sobre una llamada telefónica de Vudú a los Estados Unidos cuando justamente la pareja presidencial estaba en Nueva York. Hay una discusión interesante, política, en la sociedad, que está referida a un dato. ¿A Macri le conviene que Cristina esté presa o le conviene que esté en libertad? Quienes lo aconsejan a Macri, algunos, le dicen que le conviene que Cristina esté en libertad, porque Cristina en libertad es tan negativa que le garantiza la continuidad a Macri, ya que ahora Macri ha decidido que se va a hacer reelegir. Otros, en cambio, le recuerdan a Macri que es mejor que Cristina vaya presa, como desea el Grupo Clarín, como desea la señora Carrió. Sin embargo, esa gente justamente dice que mejor esté presa porque la volatilidad de la vida política argentina es muy curiosa. No vaya a ser que ocurra como la Carrió, que un día sacó nada más que 2% de los votos y después, el próximo 22 de octubre, va a pasar el 50% en la capital federal. Tengo para hablar de los radicales, tengo para hablar de algunos temas más, pero vamos a respetar a nuestros invitados. Hoy con la presencia de alguien que cotiza en el mercado político como pocos, que se llama Miguel Pichetto, que tiene temas fundamentales en el Senado, que es el único cuerpo legislativo al cual Mauricio Macri le va a costar dominar, más allá que tenga la billetera y que pueda conversar con los gobernadores.
es un tema delicadísimo, el Senado de la Nación para Macri. Y el protagonista de esta cuestión es Pichetto, quien está sentado acá. Después tenemos dos invitados particularmente poco conocidos quizá por ustedes. Uno es una abogada, experta en el tema de contratos de la obra pública. Ustedes deben pensar, me estás aburriendo, García, con esos temas. Pero esos no son solo los temas. Esos temas son Odebrecht, esos temas son los bienes incautados, esos temas son por qué los empresarios no van presos y los sindicalistas sí, y por qué de repente el presidente de una institución como la Cámara de la Construcción dice ningún socio de este grupo, de esta Cámara, ha tenido que ver con Odebrecht. Pero ¿y antes? ¿No tenían que ver con Lázaro Báez? En fin, se lo dejamos eso a respuestas a Natalia Bogosín. Y al cerrar, vamos a tocar un tema sobre el cual ningún candidato político de la capital federal, de los 3 o 4 importantes que compiten el 22 de octubre, habla una sola palabra. Y me refiero a Carrió, me refiero a Lustó, me refiero a Filmus, por citar los que están más en punta. Ninguno habla sobre el proyecto de la capital federal. ¿Por qué hacen nuevas trazas de autopistas? ¿Por qué hacen otras autopistas? ¿Por qué gastan en kilómetros cuadrados de autopista casi lo mismo que gastan en subtes, pero no hacen subtes? ¿Por qué anulan ramales ferroviarios cuando eso es casi un pecado universal? ¿Por qué? Son muchas preguntas para un gobierno que todos los días saca nuevas disposiciones, de lo más curiosas, sobre consultorías, sobre mascotas de la capital federal, y también oculta quizá grandes temas, como los que se conocieron el otro día en la legislatura, donde casi todos los partidos apoyaron la venta de los terrenos de la capital federal, la venta o la exposición de un microestadio para el Club Atlanta, que no se sabe cómo va a poder funcionar en la capital federal justamente. Vamos a estar entonces con un arquitecto que no participa de la vida política, pero que nos puede iluminar sobre lo que los argentinos no queremos ver y nadie nos quiere contar. Se llama Andrés Bortagaray. En un minuto volvemos con Miguel Pichetto. Ustedes saben que, hay un senador, colega de Pichetto, que después de las elecciones, después del 22, todo el mundo asegura que le van a ratificar el fallo de prisión por el contrabando de armas. Me estoy refiriendo al senador Carlos Menem. ¿Qué va a ocurrir cuando vaya un magistrado y diga que le quieren quitar los fueros para que vaya preso Carlos Menem? Bueno, el fallo de la Corte reciente, me estoy refiriendo concretamente a la posibilidad de que Carlos Menem sea hoy candidato a senador por la provincia de La Rioja, ha establecido que rige y está vigente un principio que es el de inocencia hasta que no haya lo que se denomina sentencia definitiva o fallo firme. Hoy está la instancia de este caso también de larga data, que es el caso del contrabando de armas, ha sido remitido por la Corte a la Cámara de Casación, a los fines de que haga o formule sentencia. Después del fallo de la Cámara siempre queda el recurso ante la Corte. Me parece que queda una instancia más, pero de todas maneras el principio, desde el punto de vista de... Pero el plenario, por ejemplo, del Senado, ¿qué resolvería en un caso de esto? Porque eso depende del número, ¿no? El principio es el que tiene que haber sentencia definitiva. Me parece que este es el elemento que el Senado va a evaluar y valorar desde el punto de vista del análisis de títulos o de pliegos. Me parece que el precedente Romero Feris, que la Corte ha dejado sin efecto, en términos de una sentencia, digamos, con cierto volumen, con cierta, digamos,
cierto análisis, sienta ese principio de sentencia definitiva. Porque mucha gente imagina que después del episodio Menem va a venir el episodio Cristina. Bueno, ahí ni siquiera va, Roberto, ahí ni siquiera va a haber sentencia definitiva. Porque faltan 40 años para eso. No, falta cumplimiento de etapas procesales que rigen y determinan el sistema jurídico argentino. Las instancias que tiene la expresidenta están hoy en proceso de prueba. Hay un solo caso que ha sido elevado a juicio, que es el caso de venta de dólar futuro, que no sé cuándo el tribunal comenzará, pero esto es el procedimiento penal. Vos me estás haciendo trabajar de comentarista jurídico. No, para saber un poco, porque también la opinión pública interesa. Bueno, a los senadores lo van a acusar de encubridores, de la delincuencia, etcétera, ¿no? Sí. Me parece. Es medianamente público que gran parte del gobierno está interesado. Lo que me parece que hay que aplicar, digamos, principios de juridicidad en términos de las resoluciones. Yo creo que Carlos Menem tenía derecho a ser candidato a senador y así lo reconoció la Corte. ¿Por qué? Porque no había una sentencia definitiva. Ahora, bueno, vamos a tener la sentencia. Bueno, complementariamente a esa resolución que tomó la Corte en función del fallo de la Cámara Electoral, la Corte también remitió a la Cámara de Casación un caso donde Menem había sido sobreseído en el Tribunal Oral. Otro tema interesante desde el punto de vista de cómo funciona la estructura jurídica argentina. El hombre fue sometido a juicio oral, hubo peritos, testigos, valoración de pruebas, y ahí dijeron, no hay responsabilidad penal de Carlos Menem. Y luego la Cámara de Casación lo condena. En realidad la Cámara de Casación que lo condenó, casi estoy haciendo de abogado defensor, pero sí, se nota. La Cámara de Casación que lo condenó debería haber nulificado, casado esa sentencia, haber mandado a hacer nuevo juicio. Pero bueno, todo funciona a veces de manera confusa, distorsionada en el sistema judicial. Escúchame, vos te expresaste un poco con relación al advenimiento de Cristina al Senado, diciendo, bueno, si ella creó un partido, podrá crear un bloque, o sea que no tiene que estar conmigo. Sentido, la lógica tiene que ver con la política. Sí, pero hablando de lógica. El sentido lógico en la Argentina tampoco funciona, pero bueno. Bueno, pero lo cierto es que ella ya dice que ella quiere ser una más, pero no quiere ser una menos. Pero quiere ser una más, integrarse, aceptar las instrucciones del jefe de bloque, pero intuye como que vos no querés que ella vaya. No, yo lo que dije y afirmé claramente es que un armado político no es un hecho de menor cuantía. Se construyó un partido. Bueno, pero ella ahora reconoce que es peronista, no es kirchnerista. Hay una linda crónica que la refleja Fabio en la película Gatica, que lo hace hablar a Gatica y dice que no está afiliado a ningún partido, que él es peronista. Eso permite todo. ¿Qué pasó que todos se vuelven peronistas ahora? Porque antes de las elecciones ninguno era peronista. Ahora Massa reivindica el peronismo, el Randazzo reivindica el peronismo, en su momento una etapa de la vida argentina donde hubo un rechazo a la... Pero todo cambió, digamos, en días. Porque el partido tiene una estructura histórica, porque tiene digamos, un reconocimiento social de los sectores más humildes, porque tener el Partido Justicialista implica tener fiscales en cualquier lugar del país. Sí, sí. Ha habido lugares donde Unidad Ciudadana no tuvo fiscales. Este es un dato interesante. Digo, bueno, vamos a ver. En la provincia de Buenos Aires. Sí, en algunas ciudades importantes, en algunos barrios de Bahía Blanca no había fiscales, digamos, pero bueno, son datos... Y eso que son gobierno en Bahía Blanca, en alguna medida. Sí, pero digamos que el peronismo implica, como el radicalismo también, como partido nacional, la presencia territorial en cada uno de los pueblos, una historia, una tradición, en fin. Que hay cosas para mejorar y cambiar en el peronismo y que el debate es un debate de naturaleza ideológica. El debate del futuro postelectoral
Porque en el tránsito electoral yo no quiero opinar, y creo que es la sociedad la que va a opinar el día 22, y tampoco responde mi postura a ninguna cuestión de tipo personal. Pero vos tenés algún entripado con No, Cristina. pero a ver, es la política, Roberto, la política. Tiene que ver con la política. Te falta el boludo que le decía en la economía. A ver, tiene que ver con el futuro de nuestro partido, tiene que ver, de mi partido, tiene que ver con la definición de un perfil que yo creo que el peronismo tiene que recuperar el centro nacional, plantear una agenda, y creo que además la recuperación de la confianza con la ciudadanía está dada en hacer posible la gobernabilidad que hoy pasa por el gobierno nacional y los gobernadores de provincia, y lo que recién mencionabas, que es el movimiento obrero, que además hacen un esfuerzo importante, aun cuando algunos puedan tener alguna mirada crítica. Algún rédito importante. Lo que quiero decir es que los sindicatos argentinos garantizan procesos racionales de diálogo, de construcción de consensos y de acuerdos con el sector empresario, que muchas veces están corridos por abajo, por la base, con movimientos duros de izquierda que establecen el esquema de protesta y de conflicto como un elemento central de la discusión. Entonces, cuidado con este tema de demonizar a la CGT, al movimiento obrero. Creo que el gobierno lo necesita. Disculpame, pero eso uno lo viene escuchando hace 45 años. No, está bien. Pero digo, yo describo... Ya no hay comunismo. Sí, pero también hay grupos duros abajo. Los sindicatos abajo tienen una posición más radicalizada, y esto es un dato de algunos sindicatos, objetivamente. Cuando te toman la calle, te ocupan espacios, plantean, Pexico, a ver, para poner un ejemplo. Pero es un movimiento de masas eso, ¿no? No, pero son movimientos que abajo están discutiéndose en términos de la conducción y de los liderazgos sindicales. El peronismo ha sido siempre un amortiguador. Un amortiguador de los sindicatos más duros de la izquierda. A ver, digamos esto en términos de análisis político histórico. Y digo, cuidado con este tema, porque el gobierno va a necesitar a los gobernadores del peronismo que gobiernan sus provincias, y a los sindicatos. Y va a necesitar a los sindicatos para la construcción de determinados consensos para avanzar en temas que son más estructurales. Y lo que digo es que el diálogo debe ser la base de la acción del gobierno, porque el gobierno tampoco va a tener mayoría después del 22 de octubre. No va a tener por mayoría. lo menos en el Senado. No en el Senado, ni tampoco la va a tener. Va a Pero ser una primera minoría, va a todo mejorar más un poco la fácil, perspectiva. Hay mucha gente que se va. En el Senado no va a tener mayoría, y indudablemente hasta ahora nosotros hemos venido trabajando con un sentido de responsabilidad institucional. Yo creo que en 10 de diciembre algo pasó en la Argentina. El peronismo perdió las elecciones, ganó un partido de distrito en alianza con un partido nacional, y surge con mucha claridad una estructuración del poder que pasa por el gobierno nacional, que tiene minoría en las cámaras, los gobernadores de provincia que gobiernan los distritos, y que se requiere también un diálogo federal, un diálogo desde el punto de vista fiscal, un nuevo acuerdo fiscal con las provincias. A eso quería ir, porque, y de paso... Hay que evitar que la Corte resuelva un tema que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, me parece que es importante. Para que lo acumulo ahí, lo escribo acá. Sí. Pero antes, y resolvemos también el tema Cristina. Si uno vota a Cristina, vota contra Macri. ¿No es así? Sí, porque además... Perdón, déjame completarte la pregunta. No. Ahora, el señor Schiaretti dice que si uno vota peronismo, no vota contra Macri en Córdoba. Pero es yo, para entender este fenómeno, porque soy un simple ciudadano que va a ir a votar, entonces no sé si voto Cristina, estoy votando contra Macri, y si voto a otro... No voy a opinar sobre el voto de la ciudadanía. Lo que digo es, analizo, a veces trato de pensar la Argentina y la política argentina. En mi métier, ¿qué veo? Que el gobierno ha decidido también un esquema de brecha y de confrontación. Sí. Y además lo ha hecho desde una lógica de un análisis político que le conviene.
indudablemente que la elección de octubre, Roberto, va a estar más fuertemente polarizada que las primarias. Después, bueno, la ciudadanía votará. No voy a andar haciendo de encuestador, que después en general se equivocan y alegremente se olvidan de lo que dicen una semana antes o 15 días antes. Lo que digo es que la polarización, que es mala para el país, porque implica no dialogar sobre los temas centrales de la política argentina, también ha sido un diseño del gobierno actual. La teoría, digamos, enunciada desde el punto de vista de cómo se construye el enemigo, el adversario, y bueno, y la confrontación con el pasado, digamos, todo un debate, digamos, formulado muy claramente en las mesas de trabajo del gobierno por Durán Barba, que lo expone muy claramente. Ahora, vos sos, en alguna medida te reputan como un hombre que tiene diálogo, conversación, casi como un hombre filopro. Perdón, parte de esa opinión, no seria o no. Pero la pregunta es, ¿cómo te sentís? Tengo diálogo con el ministro del Interior, con el cual dialogo, y a veces, la mayoría de las veces, acompaño a los gobernadores de provincia. Y además, el Senado es muy importante desde el punto de vista de cómo vamos a resolver el tema del presupuesto, de la ley fiscal, y estoy obligado a dialogar. Pero me parece muy bien. La pregunta es, esa cercanía, digo, ni tanto ni tampoco. Bueno, la cercanía al sol lo quemó ahí, Caro, digamos. Claro. Tengo que mantener un punto. Pero si estás muy lejos te morís de frío. No puedo estar lejos porque tiene que ver con la cuestión de la gobernabilidad de las provincias y porque estoy obligado a interactuar desde el punto de vista del funcionamiento de una institución central y porque creo que hacer bloqueo de manera permanente y obstructiva no genera votos. Tengo una visión y una lógica que es distinta a las que creen que desde la confrontación, van a sumar adhesiones y van a construir una alternativa. Yo creo que el peronismo tiene que reconstruirse, apostar a la generación de una propuesta nacional, a un modelo de industria, a un eje de desarrollo, el desarrollo como concepto del desarrollismo, aplicado, digamos, desde una lógica peronista, y la renovación de los dirigentes. Una propuesta que nos puede llevar a ser alternativa en el 2019 o eventualmente a posteriori. Si no renovamos las imágenes, la estética social, y no somos un movimiento de izquierda. Esto también es importante remarcarlo. Me parece que el gran debate de peronismo es un debate de carácter ideológico y tiene que ver con algo que el Perón del 74, después te voy a dejar un librito, que son los mensajes de enero a marzo del 74 de Perón. El que decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Por qué crees que el Papa no viene a la Argentina? El otro día mandé un aviso. A ver. No sé, la verdad que yo al Papa no lo sigo mucho. Yo tampoco, yo sigo las noticias. Sí. Hubo un cardenal importante, dijo, no va a venir en el 2018, no va a venir. En la medida que la confrontación sea el eje, no va a venir. Viene de Colombia, 70 años de guerra civil, los colombianos ordenaron las cuestiones, se sentaron con la FARC, ahora se sentaron con el NNL. Bueno, pero él participó en esa reunión. Y él participó. Y también Estados Unidos y también Gran Bretaña. ¿Acá qué quiere? ¿Que vengan Estados Unidos, el Vaticano, todo para hacer la unión de los peronistas? No, nada que ver. No. Lo que me parece que está en juego en la Argentina. Mandaba el micrófono. No, pero te escucharon. Hubo cosas que no escucharon. No lo escucharon. No es tan malo que no ande el micrófono. Dice que te escucharon siempre. No es tan malo que no ande el micrófono a veces. Lo que estoy planteando es la necesidad de recuperar una idea de unidad nacional en la Argentina. Digamos, salir del esquema de la brecha, de la confrontación, empezar a pensar el país. Pero por ahí Macri quiere la unidad nacional a partir de ser él el jefe de todo. Bueno, hoy el dato político es que gobierna Mauricio Macri, y legítimamente, digamos, más allá de los cuestionamientos o críticas que se le puedan hacer a su gobierno desde el punto de vista económico, aun cuando hay algunos repuntes en algunas áreas. Vos mencionabas la energía, el campo, digamos, esas áreas, la construcción, se nota que hay un gran aporte del Estado en todo eso. Exactamente. Lo que digo es, me parece que la idea de la unidad nacional, la idea de
el diálogo fraterno, de recuperar, de salir del pasado, del debate del pasado. Sí que esto significa impunidad, ni que no haya justicia. Estás incluyendo a los militares. Estoy incluyendo a las Fuerzas Armadas en la Argentina, que es un dato central. Vos recién hablabas de la secesión en Cataluña. Sí. Está bien, no miremos el tema con la lógica del día de hoy. Pensemos en proyección en 15, 20 años. Bueno, es lo que dije. Muy bien. ¿Qué pasa con la Patagonia? Sin presencia fuerte, vigorosa de los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, yo tengo una mirada, digamos, no crítica sobre las comunidades originarias. Yo creo que hay reclamos que son legítimos y pacíficos en su mayoría. Ahora, hay un grupo que es violento, que hace acciones preinsurreccionales, incluso de terrorismo, ha quemado refugios en Bariloche. Yo no sé por qué no aparece la comunicación verdadera sobre estos grupos, sobre este grupo, que se llama RAM. Que tiene vinculaciones además con Chile y que tiene todo un esquema ideológico de negacionismo del Estado, de la bandera, de lo que significa el territorio, que pueden construir en esta Argentina increíble, con jueces increíbles, como este Otranto, pueden definir que hay una tierra sagrada donde no se ingresa con la justicia y con la fuerza de seguridad. Eso es fenomenal. Digamos, hay que realmente racionalizar esto desde el punto de vista del debate ciudadano. ¿Hay algo más valioso que una vida humana? No. ¿Cómo no se ingresó a las primeras horas a ese lugar? ¿Cuál era el límite? ¿Qué es lo que pasó? ¿Que 45 días después o 50 días después se ingresaron? Lo que digo es que hay algunas cosas que ya están funcionando como problema de perspectiva y de futuro. Es un territorio riquísimo en hidrocarburos, en gas, en petróleo, en agua, con una superficie marítima extraordinaria, con recursos ganaderos, agrícolas, frutícolas. En fin, yo digo que el proceso del futuro tiene que ser también la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas con tareas que hacen a la defensa. No estoy hablando de ninguna manera de tareas que le corren, porque seguramente va a salir alguno a criticarme. La tarea de la seguridad interior es de la Fuerza de Seguridad. La Argentina tiene una ley de seguridad interior y una ley de defensa. Entonces, la presencia de las Fuerzas Armadas, casi con la lógica territorial, de su presencia en la frontera, que era el viejo modelo del siglo XX, de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, el ejército en la frontera, cuidando nuestras fronteras y recuperándola desde el punto de vista de la logística, armamento, capacitación. Argentina no tiene un avión no tiene. Creo que ahora van a comprar 5. Superetendar esos que ya no... Bueno, de la guerra de Malvinas. Y tenía los mejores aviadores de... Nos hemos comprado unos de hélice. Bueno, eso está bien. Es una de las grandes... Lo que digo es que... este gobierno. Me parece que este debate, que nadie hace tampoco, hay que hacerlo. Es uno de los debates pendientes. Bueno, la próxima vez se me quedó... Te dejo el librito de Perón del 74. Yo te doy el angelito. El Perón que nadie lee. No, es interesante. Bueno. Te lo dejo para que lo sortees. Multifacético Perón, porque tenemos para todas las respuestas. No saben todas las preguntas que quedaron. Los invito, eso sí, a hablar... Por el angelito. En un minuto nomás, con la señora Natalia Bogosín, para saber por qué van presos los sindicalistas y no los que le pagan a los sindicalistas. Es una pregunta, si ustedes quieren, infantil, pero esperemos que tener una respuesta adulta. En un minuto nomás. Gracias, Miguel. No, gracias, Roberto. Los dejé con la inquietud de que, bueno, el Pata Medina va preso, van otros presos, hay otros que se murieron y que no van presos, pero si alguien revela a quién le suministraba fondos todo el gremio del Momo Venegas, puede ser un escándalo. Pero evitemos eso para preguntarle a Natalia, ¿por qué de pronto todo es mucho más ejecutivo en materia de investigación, de pesquisa y de resolución con los dirigentes sindicales, más allá de que sean o no culpables, que con los empresarios que son los que le pagan a los dirigentes sindicales?
Bueno, es interesante, es una vieja historia en la Argentina, ¿no? Básicamente por falta de voluntad de avanzar en ese sentido. No tengo otra respuesta, no hay una respuesta técnico-jurídica por la cual el Código Penal o Procesal Penal sea más fácil de aplicar hacia un lado que hacia el otro. Es una cuestión de voluntad, de decisión de los operadores judiciales de avanzar en un sentido y no en otro. Debajo de esta cuestión hay una discusión teórica y muy actual en la Argentina que es interesante pensar, que es la corrupción es un problema esencialmente del funcionario que exige una coima, o es, en cambio, un problema del empresario que obliga al funcionario a aceptar, ¿no? Y esto está en la discusión actual. Cuando vos pensás... Pero eso está hace mucho. Es histórico, por supuesto, pero digo, también está hoy presente. Vos pensá en Cristina Kirchner diciendo, cuando aparecieron los bolsos de López, diciendo... Bueno, hay que preguntarle a López quién le dio los bolsos, yo no se los di, ¿no? Se los habrá dado un empresario, vayan a preguntarle quién fue. O diciendo en la entrevista con Luis Novarecio hace 15 días, bueno, acá hay que ver quiénes son los corruptores, ¿no? Este concepto de los corruptores. Esa es una visión prejuiciosa desde mi punto de vista, pero muy, muy vieja y que sigue presente en algunos... Pero aparte es tangible, porque la realidad es que los médicos corrompieron a los dirigentes sindicales con el sistema de las obras sociales y los sanatorios. Esto es medianamente público. Los de la Cámara de Construcción medianamente hacen lo mismo. Yo lo que digo es, a ver, yo lo que creo es que hay dos prejuicios. De un lado hay algunos que creen que el problema son los empresarios, ¿no? Y detrás de eso hay una teoría, diría hasta neomarxista en algunos casos, de algunos autores, que lo que dicen es, miren, el sistema capitalista es inherentemente corrupto, donde hay empresarios que quieren hacer negocios, verán cuál es la mejor manera de obtener mayores rentas y si tienen que pagar, pagan. Los inversores extranjeros van a los países y si los países son países subdesarrollados en los cuales hay que pagar coimas, pagan. De hecho, hasta hace unos años en algunos países europeos se podían deducir impuestos si vos pagabas coimas. No, figuraba en la Constitución. Alemania tenía en su Constitución la posibilidad de pagar una mordida en otros países. Entonces, y después lo que ocurrió básicamente fue que como Estados Unidos empezó a prohibirlo antes, a prohibir pagar coimas en el extranjero, los empresarios europeos le dijeron a sus países, oigan, digamos, tengo competencia desleal, ¿no? O al revés. Sí, entonces ahí lo prohibieron todo. Bueno, entonces, por un lado, ese prejuicio hacia el sector privado. ¿Por qué digo un prejuicio? Porque no es cierto, digamos. Hay países que tienen economías de mercado en los cuales no hay los índices de corrupción estructurales que tenemos en la Argentina o en países como la Argentina. ¿Vos decís que es un ADN argentino? No, lo que digo es estructural, pero no importa cuál es el mecanismo de mercado que funciona, no importa si es más democracia, digamos, social o es menos, si el Estado es más grande o más pequeño. Digo, la corrupción en Argentina fue igual de estructural en el menemismo neoliberal privatizador que en el kirchnerismo nacionalizador y estatizador. Te digo más, muchos de los empresarios que obtuvieron negocios con las privatizaciones en los 90, después las obtuvieron con las nacionalizaciones y las restatizaciones en los gobiernos kirchneristas, digo, los mismos empresarios. Los malos, que son malos, seguramente el Pata, el del SOMU o cualquier otro que esté preso, siempre son del mismo sector. Del otro lado no aparece ninguno, salvo casos muy particulares. Ahora, tampoco aparecen, lo cierto es que tampoco aparecen los funcionarios. Esto es relativamente nuevo, que Jaime esté preso o... bueno, tenés a Lázaro Báez, un empresario, no era un funcionario y está preso. Pero digamos que ¿no? Lázaro Báez reúne una serie de condiciones que no es precisamente solo la de empresario. Bueno, entonces la pregunta es otra. La pregunta que vos querés hacer en realidad, pareciera lo que hay detrás de eso, no es tanto si son empresarios o funcionarios, sino a qué intereses responden y a quiénes representan. Si vos lo que me estás preguntando es, digamos, si en la actualidad el Poder Judicial avanza hacia un sector de la política o de la economía, no sé qué, que tiene que ver con el kirchnerismo y que no tiene que ver con el empresariado macrista que hasta hace 2 años era el que obtenía los negocios y ahora es el que gobierna, la respuesta es sí, eso es así. Ahora, esto no es un mérito del macrismo, es un mérito de los que gobiernan en la Argentina, es un mérito del poder. Históricamente en la Argentina, al que tiene el poder no se lo investiga mientras tiene el poder. Ocurrió durante el menemismo, ocurrió durante el kirchnerismo, con los mismos jueces y fiscales que tenemos hoy, no son otros, digo, los mismos jueces y fiscales, con algunas excepciones, por supuesto muy honrosas. Digo el caso, por ejemplo, del fiscal Federico Delgado, que es un tipo que investigó al poder siempre, cuando fue poder. Investigó al kirchnerismo, investiga al macrismo y esperemos que lo dejen seguir investigando. Pero con algunas excepciones, los operadores judiciales que no investigaron al kirchnerismo durante 12 o 15 años, hoy investigan al kirchnerismo y no investigan al macrismo. El caso del fiscal Delgado es interesante, es un fiscal que cuando apela, el fiscal de Cámara no lo acompaña en las apelaciones contra, por ejemplo, el caso de Arribas. Pero es el mismo fiscal de Cámara que tampoco lo acompañaba a ese fiscal o a otros en las apelaciones contra el kirchnerismo, por ejemplo, la causa Skanska. Entonces,
si la pregunta es, ¿se investiga el poder? No se investiga el poder, pero no se investiga este poder como tampoco se investigó al poder que se fue. Ahora, convengamos que algo ha pasado, donde, bueno, creo que hubo una instrucción de la Corte para suprimir trámites dilatorios para avanzar en las causas. Yo lo que te quería preguntar es, antes había como una justicia lenta, ahora hay como una justicia veloz o diferente y más rápida. ¿El derecho dónde está? Y en el tacho, ¿no? El derecho no está ahí. O sea, el derecho no está ahí. Tampoco estuvo antes ahí. No, por eso te pregunto. A ver, a mí me parece que... No es un tema de velocidad solamente. Si efectivamente hubo una decisión de la Corte Suprema o del presidente de la Corte de bajar una línea hacia los jueces federales de estos señores se terminó, a mí me parece que eso es saludable. Yo lo celebro. Si eso fue así, que lo desconozco, pero si así fue, no, bueno, es público. Lo celebro, ¿no? Es público. Ahora... Y esta idea de termínenla porque se van a tener que ir, ¿no? Como se fue. Algunos se fueron por la puerta grande, porque a Yarvide, por ejemplo, lo dejaron renunciar, ahora lo están investigando, ¿no? Otros todavía están ahí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se podía avanzar antes? ¿Es un problema de leyes? Digamos, no tenemos leyes buenas, esta idea que a veces está en la sociedad de no, la Argentina tiene unas leyes horribles. No es así. Hay algunos problemas. El Código Procesal Penal, por ejemplo, es inquisitivo y esto hace que los procesos sean muy lentos y engorrosos. Las posibilidades para un abogado o una abogada defensora de demorar una causa para que prescriba son infinitas. Esto es cierto. Pero si vos mirás empíricamente el problema, como lo han hecho algunas ONGs en la Argentina que estudiaron el problema de la impunidad, si querés, la impunidad digo porque Argentina tiene solo 7 condenas por corrupción en los últimos 20 años, las causas demoran en promedio 15 años, en promedio, algunas 20. La razón principal que explica ese diagnóstico es la falta de voluntad de los operadores judiciales para avanzar. Cuando vos decís operadores, pues la gente de operadores... No estoy pensando en los términos que usan los periodistas. Operadores me refiero a los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales, claro, las estructuras institucionales vinculadas a la decisión de causas, que no tienen la voluntad de avanzar, especialmente no la tienen en relación al poder vigente. La tienen ahora en relación al kirchnerismo y probablemente cuando cambie el gobierno, digo, por eso no celebren tanto los que celebran cierta... No celebran, se quieren quedar mucho tiempo. Bueno, pero en algún momento el gobierno va a cambiar y ahí empezaremos a ver que se abrirán las causas con cosas juzgadas írritas como las que vemos ahora en relación al kirchnerismo, pero en relación a algunos casos, digamos, realmente, yo diría, evidentes, de por lo menos conflictos de interés que podrían derivar en negociaciones incompatibles con la función pública, que ni se investigan en la justicia penal, ni se investigan en los organismos de control, digo, la Oficina Anticorrupción, la CIGEN, los mismos organismos que durante el kirchnerismo operaban como pisadores de causas, bueno, siguen operando de esa misma manera hoy. Hablando de pisadores de causas, hay un tema de bienes incautados, de los presuntos o culpables de venalidad, de corrupción. Ese fenómeno, ¿antes existía o no? Porque ahora de pronto es como un logro del sistema democrático. Sí, es interesante. En realidad existe hace mucho tiempo esta idea de recuperar lo robado, no solo en causas de corrupción, sino en general en los crímenes económicos que generan muchas ganancias, lavado, trata, narcotráfico. La idea es poder tomar esos activos que se producen por el delito y que el Estado se los quede. Eso siempre existió, estuvo en el código, el problema es que no se usa, los jueces y los fiscales no usan esas herramientas. Ahora es casi un eslogan de campaña, ¿no? Esto de recuperar lo robado. Entonces aparecen escenas como la de la semana pasada, la ministra de Seguridad con un avión como el tuyo, que era el avión de Baez, ploteado, avión recuperado de la corrupción, que le fue entregado en el marco de una causa penal al Ministerio de Seguridad. Eso está previsto en la legislación, hay algunos grises, digamos, no está tan claro que en algunos casos, por ejemplo, se permita el uso, porque ¿cuál es la mejor manera de preservar un bien? Baez no tiene una condena, si el día de mañana lo declaran inocente, lo absuelven, ¿qué hacemos? Nosotros. Le devolvemos el avión, ¿y el avión en qué estado va a estar? Digamos, se desvaloriza, por ahí está dañado, hay que sacar un seguro, el Estado lo tiene que cubrir ese seguro. Me imagino que un seguro de un avión o mantener un avión, los permisos, debe ser una cuestión bastante onerosa. Entonces, en realidad lo que uno debiera hacer con ese avión es subastarlo, hacerlo plata, poner la plata en una cuenta bancaria, generar intereses y el día de mañana, si el tipo es inocente, le devuelve la plata, los intereses y se terminó el asunto. Acá hay cierto marketing de querer usar los activos para mostrarle a la sociedad que los bienes vuelven. ¿Por qué este marketing? Porque en realidad en la Argentina, para que los bienes vuelvan, se necesita que se produzca un decomiso. Y el decomiso está atado a la condena. Si no hay condena, no hay decomiso. Y como Argentina, dijimos hace un ratito, no tiene
tiene condenas por corrupción, tampoco hay recupero de los activos. Entonces, suplimos la falta de condenas y la ineficiencia y la deshonestidad del Poder Judicial, haciéndonos de los bienes antes de la condena, usándolos y ploteando aviones, ¿no? Claro, bueno, antes se quedaban con los autos. Lo siguen haciendo, digo, los jueces, muchos jueces federales de primer nivel usan los autos de los narcotraficantes en la Argentina. Bueno, esto es un escándalo, ¿no? Pero sigue. Les voy a pedir un minuto para volver otra vez con Natalia y avanzar en algo que quedó colgado, que es esto de la corrupción empresaria, porque no lo quiero abandonar, como tampoco quiero abandonar el PPP que está en el presupuesto de la Nación. Y a ver la señora qué nos tiene para decir al respecto, porque parece un mecanismo nuevo para hacer cosas viejas. En un minuto nomás. Bueno, ya se dice que Odebrecht no está más en la Argentina, se acabó la rabia. Bueno, no, ni no está más ni se acabó la rabia. La rabia es la estructura, el problema es el sistema de corrupción. El caso Odebrecht era interesante para mostrar justamente que el problema es estructural. Yo el día 1 dije, no nos hagan creer que vamos a saber algo de a quién se le pagaron las coimas. Nunca vamos a saber a quién se le pagaron. Pero acá algún preso va a haber del tema de Odebrecht. Sí, habrá algún intermediario, un valijero, un Corcho Rodríguez, algún funcionario de menor jerarquía, un subsecretario, alguna cosa por el estilo. Bueno, porque los empresarios ya dijeron, yo escuché al presidente de la Cámara Argentina de Construcción que dijo que los socios de Odebrecht no sabían nada de estas infamias que cometió Odebrecht en la Argentina. Es bastante increíble, ¿no? Digo, el caso Odebrecht, si realmente se supiera a quién se le pagaron esas coimas y a través de qué intermediarios y qué empresas participaron a en vos las no te UTEs. Pagaron, a mí tampoco. Porque, digo, es obvio que hay una sola persona que cobra eso. No solo quién cobraba, sino a través de quién se pagaba, porque Odebrecht trabajaba en obra pública en la Argentina, no lo hacía de manera individual y aislada, trabajaba en uniones transitorias de empresas con empresarios argentinos de, digamos, la clásica, el empresario clásico nada de lo que hoy gobierna pasando el país, ¿no? O una parte del cual hoy gobierna el país. Entonces, por eso es que difícilmente uno pueda creer que se va a saber algo alguna vez, porque todos tienen las manos en ese plato, en el plato de la corrupción de Odebrecht y de la corrupción estructural en general, digamos, en la Argentina. Es muy difícil que alguien tenga incentivos para reformar de verdad el problema de la corrupción en la Argentina, porque todos ganan con eso, sería como cortarse sus propias manos, nadie quiere dejar de comer. De la corrupción en la Argentina comen los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los medios. Salvo cuando se exigen demasiadas participaciones, caso Medina, que se excedió en el margen de lo que quería ganar. Sí, o que será reemplazado por otro, digamos, porque también esta idea de creer que va a cobrar menos, un poco menos. Sí, o la idea de, digamos, si alguien cree que el titular del sindicato de la UCRA a nivel nacional es muy distinto digamos, tendrá unas prácticas un poco más civilizadas, imagino, pero yo lo escuchaba al senador Pichetto hace un rato con esta idea de los sindicatos en la Argentina, los sindicatos tradicionales que garantizan la gobernabilidad. Muchachos, garantizan la gobernabilidad porque cobran coima, dejemos de tomarle el pelo a la gente, ¿no? Parece que nos tratan de tontos. Yo tengo 35 años, pero esto es algo que sabe toda la Argentina. Los sindicalistas tradicionales en la Argentina garantizan la gobernabilidad porque cobran, muchachos, cobran de los empresarios. Entonces lo saben todos en la Argentina. La razón por la cual las bases molestan es porque quieren proteger los derechos de los trabajadores y no están dispuestas a vender a los trabajadores por el cobro de una coima. Esta es la diferencia entre las bases, digamos, izquierdistas, trotskistas que le preocupan a Pichetto y los sindicalistas tradicionales aliados al peronismo tradicional en Argentina. Es como... a veces las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Sí, veo que te entusiasma esto. No, me indigna, la verdad me indigna, porque pasan los años y uno los ve, estos tipos que siguen y pasan y van a los programas de televisión claro, y todo el mundo asiente, sí, los sindicatos en la Argentina, la verdad, unos tipos bárbaros que garantizan la gobernabilidad. Yo celebro si el gobierno de Macri, que me sorprende realmente, pero celebro si el gobierno de Macri quiere garantizarse la gobernabilidad de una manera un poco más sana que pagándole coimas a los sindicatos. Bueno, pero dentro de 2 o 3 días seguramente Macri se va a reunir con todos los elementos de la CGT para explicar que él no está en una tarea de persecución, mucho menos del Lagarto, de las otras filiales que también cobraban como el Pata Medina. Bueno, eso, serán reemplazados por otro, digamos. Yo no le creo a nadie, a ningún dirigente en la Argentina que me diga que quiere luchar en serio contra la corrupción, porque para luchar en serio contra la corrupción, algunas cabezas de su propio
bando tendrán que caer. Sea el que hable un kirchnerista, un Frente Renovador, un macrista, digamos, quien sea que hable, está implicado de alguna manera alguien en su sector. Un ejemplo solamente. Odebrecht financió buena parte de las campañas políticas presidenciales en la Argentina. El único partido que aparentemente no recibió dinero por aporte fue la coalición cívica. Entonces, ¿alguien puede creer que de verdad puede haber voluntad de algún sector realmente para avanzar en alguna de las causas de Odebrecht? No, hay algún funcionario judicial, digo de nuevo, Delgado, algún juez o alguna jueza que tienen alguna intención de avanzar y no los dejan. Está claro que no los dejan, ni de un lado, digamos, ni de quienes protegen a los exfuncionarios kirchneristas, ni de quienes protegen a los empresarios que en ese momento pagaban las coimas con Odebrecht y que hoy gobiernan el país. A propósito de cómo se gobierna el país, en el presupuesto apareció esta figura nueva que va a facilitar presuntamente las inversiones en la Argentina y que me parece que van a ser protagonizadas por los empresarios, que es el tema del PPP. Esto de que, para resumirlo creo, los empresarios, como el Estado no tiene plata o le cuesta muy cara la plata, va a tomar prestado de los empresarios y los empresarios van a hacer las obras. Exacto, sí, las participaciones público-privadas. Son estas cosas que se ponen de moda, yo digo, a nivel de los bancos multilaterales, digamos, de los financiadores y de los que de quienes nos dicen qué es lo que hay que hacer para ser modernos. Hoy son las PPP, antes eran otras cosas. El problema de las participaciones público-privadas en materia de obra pública es que, por supuesto, te habilitan la posibilidad de conseguir financiamiento para grandes obras de infraestructura que de otro modo no podrías realizar, pero si vos ponés eso sobre un sistema de obra pública que es de los más precarios de toda América Latina y el Caribe, como el que tiene Argentina, solo un dato. Argentina hace obra pública con una ley de 1947, sí. ¿No? Una ley que tiene 70 años. No tenemos mecanismos de control en materia de compras y obras y contrataciones y obras públicas. No hay participación ciudadana. No tenemos ley de compras de bienes y servicios ni siquiera. Argentina es el único país de toda América Latina y el Caribe con Venezuela que no tiene ley de compras de bienes y servicios, etcétera, etcétera. En ese marco, en un marco de descontrol, en un sistema de obra pública de los más precarios de la región, vos le ponés una participación público-privada que lo que permite es mucha mayor discrecionalidad que la que tenías antes. ¿Por qué? Porque ¿cómo se gestionan esos contratos? Con conversaciones informales, negociaciones informales entre el funcionario y el empresario. O sea, ustedes se imaginan a Debido sentado en una mesa con BAE negociando un contrato de PPP. ¿Por qué no me pones un ejemplo de figuras actuales? No de los que o imaginen a Macri negociando con su amigo Caputo un contrato de participación público-privada de manera discrecional. Muchas gracias. Gracias a vos. Cumplimos la nota, te doy el angelito. Yo te dejo el primer capítulo de mi tesis doctoral que está en proceso de elaboración. La tesis se llama La máquina de la corrupción, hiperpresidencialismo y capitalismo de amigos en la Argentina. Bueno, parece entretenida. Después la miramos y seguramente va a estar para el que quiera escribir. Los invito ahora, no sé si con la misma pasión que tiene esta dama, a que nos explique cosas quizá peores y en alguna medida divertidas sobre lo que ocurre en la capital federal, que no revela ni la señora Carrió, oficialista, ni el señor Lustó, semioficialista, ni el opositor Filmus. Por el contrario, todos parecen que han votado que en la Argentina, en la ciudad porteña de la Argentina, en nuestra querida Buenos Aires, se puede vender todo y se puede gastar todo lo que es producto de esa venta y no comprar nada. Es una forma de hacernos cada vez más pobres. En un minuto nada más con el arquitecto Andrés Bortagaray. Gracias. Quizá ustedes no lo conocen demasiado, porque no es una persona demasiado habitual en la televisión, aunque merecería, porque canta muy bien también, o toca el violín, no sé. Pero lo cierto es que el arquitecto Andrés Bortagaray por lo menos nos va a poder iluminar un poco sobre esto que uno percibe, que la ciudad vende todo, o todos los terrenos que hay. Y no sé si después ese dinero, si es mucho o es poco, está bien invertido o simplemente se gasta. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, yo creo que hay otras opciones frente a decisiones que se vienen tomando,
que se llevan a la legislatura de la ciudad. Donde se aprueban normalmente. Donde en general se aprueban con alguna coalición o con otra. Por ejemplo, la venta de terrenos, con zonificaciones donde había una reserva ferroviaria o verde, en muchos casos son de una cantidad de metros cuadrados, de una densidad, con playas de estacionamiento. Esto es el caso de Colegiales último de la semana Ahora pasada. el playón de Colegiales, el playón ferroviario, donde los vecinos tenían una serie de propuestas de hacer un parque, un centro cultural, donde hay también un espacio ferroviario, y lamentablemente no fueron escuchados. Muchos profesionales también los acompañaban en ese pedido. Yo creo que Buenos Aires tiene mucho cemento y tiene poco verde, y que los espacios que tenemos, si pensamos como pensó Sarmiento cuando hizo el Parque 3 de Febrero, y legados de los que todavía hoy vivimos, tenía otra mentalidad. Bueno, la mentalidad era que por ahí vendía, pero compraba. Sí, y que pensaba en las generaciones que venían después, y también está el tema de, supuestamente se justifican algunas de estas ventas con los ingresos que generarían para financiar algunos proyectos. Hablaban de algunos cientos de millones de dólares. Hay que recordar que el presupuesto de la ciudad es de más de 10.000 millones de dólares, que solamente el presupuesto de AUSA, la empresa de autopistas, aprobado para el 2007 es de 3.700 millones de pesos. De eso vamos a hablar también, porque ahí también hay como una especie de misterio en AUSA, ¿no? Ahí hay que conocer bien los números para poder saber lo que están haciendo, y aún así tal vez se escapa algo. Pero sobre todo lo que quiero decir es que no hay, para mí, proporción entre los ingresos que se obtienen y transitoriamente, y la pérdida para siempre de terrenos que tienen un valor patrimonial importante para la ciudad. Y en ese plano, ¿qué es lo que te subleva a vos o lo que te pone quejoso de algunas acciones específicas que está haciendo la jefatura de gobierno al respecto? Mirá, yo trato en general de ir con las propuestas por la positiva, pero sí hay cosas que me generan una reacción. Cuando se gastan más de 1.000 millones de dólares en hacer nuevos tramos de autopista y se dice que eso es para peatonalizar la ciudad, no puedo entender... La contradicción. Claro, no puedo entender cuál es la consistencia. Inclusive algunos de los terrenos en el Catalinas se vendieron supuestamente para contribuir a financiar una de estas obras. Pero yo, más que con la indignación, no llegamos a ningún lado, digamos. Lo que quiero decir es que hay alternativas frente a eso, que podríamos, en lugar de construir autopistas que son contaminantes, que en el mundo no resisten las normas ambientales, con mecanismos de asignación de los recursos que no tienen todos los controles que merece una democracia participativa como la nuestra, en lugar de eso podríamos extender la red de subterráneos. Bueno, es otro costo. Depende. Calculá más o menos 100 millones de dólares el kilómetro de línea nueva en promedio. Lo que se está gastando por lo que se llama Paseo del Bajo o por los nuevos tramos de la autopista Ilia alcanzarían para hacer una línea entera de subte nueva. Hay posibilidades de trazado, algunas por la avenida Callao, desde Constitución, seguir la línea H hasta Lanús, cruzando el Riachuelo, integrando el sur. Antes de que, o al principio de la administración de Macri, había como una suerte de leyenda de que Macri, Rodríguez Larreta, etcétera, querían el tema de la extensión de las redes subterráneas. Sin embargo, eso se calmó, esa vocación. Sí, se completó algún tramo de la línea H, todavía que llegó hasta... Pero digamos en kilómetros. Pero no en la cantidad de kilómetros que habían dicho, que creo que además era muy difícil de alcanzar. 10 kilómetros por año me parece mucho. Sí, me parece que se puede tener un ritmo mayor al actual, se puede tener una meta... ¿Ahora cuánto está en 2? Sí, como mucho, creo que llegue, pero se puede tener una meta de 40 kilómetros adicionales a la red existente, con un cronograma y con una asignación de recursos razonable, y que todos los años vaya creciendo, y que no asignemos los recursos a otras cuestiones que no solamente no son prioritarias, sino que a mi juicio son contraproducentes. Ahora, en este caso de la venta de los bienes, etcétera, ¿eso no va para otras obras?
En la fundamentación pública, en algunos casos sí. Normalmente los bienes van a las rentas generales y de ahí se pagan los sueldos. Y de ahí se reasignan. Pero me parece igual muy importante tener una discusión del presupuesto como conjunto. El año pasado, junto a un grupo de especialistas en presupuesto, estudiamos para el área metropolitana, entre el presupuesto nacional y el de la ciudad, eran más de 48.000 millones de pesos. Eso incluía los decretos de necesidad y urgencia, donde estaba lo del soterramiento del Sarmiento, la ratificación del contrato, incluía una cantidad de proyectos, algunos muy importantes, otros que creo que merecen más discusión pública. Y creo que, por ejemplo, en el caso del soterramiento del Sarmiento... El caso ese lo vamos a hablar en un minuto nomás, porque ahora vamos a un corte. Nos quedó, breve, pero nos quedó el soterramiento, sí. Obra totalmente viciada por denuncia de corrupción, de socios, etcétera. Pero, ¿qué significa para la ciudad eso? Mirá, así como hay obras indiscutibles como la electrificación del ferrocarril San Martín, que sí. me parece fantástica, el soterramiento del Sarmiento reduce de 4 vías a 2. Entonces dejamos la capacidad. Tenía 4 y van a ser 2. Claro, van a ser 2. Cuando normalmente, si tenés 2, tenés que hacer 4. Sí, o no sacrificás capacidad ferroviaria, que es algo que en el mundo vale oro, digamos, exacto. ¿no? Buenos Aires tiene eso, no lo hemos aprovechado bien, sabemos lo que pasaba con el Sarmiento, pero no comprometería de ninguna manera esa capacidad. No podrían entrar trenes que son expresos y que paran en todas. Buscaría otras alternativas, como es la trinchera que sale de 11 a Caballito, o pasos a nivel de distinto tipo. Y ahora, los pasos a niveles serían mucho más baratos que una obra de estas características. Serían más baratos, pueden tener Y algún... no nos haría falta una tuneladora. No, y si seguimos la trinchera que sale de 11 a Caballito tampoco. Y la tuneladora la podríamos usar para ampliar el subte. Con relación a lo que... Catalinas 2, para vos, también es un horror. Para mí es un horror porque sacrifica tierra pública, tierra que podía tener un potencial para el ferrocarril, en parte para justificar la autopista del Bajo, que creo que va a generar niveles de contaminación que hoy son los que en las ciudades europeas han hecho que directamente están pensando en prohibir los motores a combustión a partir del 2030. Entonces, una autopista que dura más de 50 años la vamos a usar para algo que nos va a contaminar y que nos va a agredir. Cuando vos hablás de urbanistas, hablás también de una reunión que creo que organizó el gobierno con urbanistas de todo el mundo. Los tipos se expresaron en contra de las autopistas. Ahora, si contratan o llaman a los urbanistas para que le digan cuál es el mejor consejo, después no siguen ese mejor consejo. Sí, los urbanistas de todos modos somos como los abogados, puede haber más de una opinión, pero hay un consenso internacional que uno no resuelve los problemas de congestión en una ciudad haciendo autopistas. Cuanto más autopistas generás, más tráfico generás y más congestión generás. Si no, mirá Los Ángeles y comparala con las ciudades que apostaron al transporte público, inclusive Nueva York. Para cerrar, vos como urbanista estás en contra de algo que no tiene diseñado ni es proyecto de la capital argentina. Uno de acá como periodista está pensando que solo hay negocios. Ahora, la pregunta final y que nos hacemos todos: ¿por qué los candidatos a representar a la capital no plantean estos temas en las discusiones públicas? Mirá, yo creo que algunos temas han planteado, la cuestión es por qué no están en el centro del debate público. Y creo que tal vez porque no los ponemos con la importancia que tienen para cambiarnos la calidad de vida. Hay una cierta superficialidad en los tratamientos presupuestarios, por ejemplo, porque hay partidas que pasan por afuera, y creo que es una tarea que no se mejora solamente en una campaña, sino instalando el debate todos los días. Y el contribuyente no dice nada a pesar de que le aumentan los impuestos como se los aumentan. Muchas gracias. Y creo que hay que también ponerle... Te doy este libro, por favor. Sí. También hay que ponerlo en el centro del debate junto con la asignación de los impuestos y también de los peajes que se pagan en la autopista, que aumentaron el 49% y no van a un gasto público que tenga un beneficio comparable con el esfuerzo Pero que no se van hace. a AUSA. Van a AUSA para hacer más autopistas, pero supuestamente graban la congestión y se basan en Londres, que lo usa para el transporte público. Acá se hace exactamente al revés. Bueno, es otro tema de discusión para otro día.
Gracias Andrés, gracias Muchas gracias, a ustedes. Roberto. Espero que les haya servido saber dónde estamos viviendo y con quiénes estamos viviendo. Gracias, buenas noches, hasta el lunes. Y le aguanta la mirada.